Seguimos conversando mano a mano con el doctor Gustavo Subía sobre todos estos temas de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, de la benignidad que él reiteradamente ha hablado de este sistema para con los delincuentes. Y yo hago una pregunta, doctor Subía. ¿Cómo es eso de que si yo entro a una casa a robar, estoy revolviendo las cosas y en ese momento entran los dueños, me ven y yo me quedo quietito, como no estaba robando, zafo? No, aunque yo diga estaba robando y voy al juzgado, Sí. tengo la posibilidad, todos son posibilidades, pero de posibilidades está empedrado el infierno, posibilidad de que me apliquen el instituto de la suspensión condicional del proceso y me voy para mi casa esa misma tarde. ¿Por qué? Porque es un delito cuya pena mínima es inferior a los 3 años, este sería un hurto agravado en grado de tentativa, bueno, ya es muy poco la eventual pena que pudiera recaer, estaríamos hablando de repente de un mínimo de 6 meses, 7 meses. Yo le pongo un caso peor todavía, yo le pongo una estafa importante, le pongo un hurto consumado, le pongo un hurto consumado en una entidad bancaria, o le pongo una rapiña. Usted va armado a hacer una rapiña a un banco, lo detienen, es una rapiña en grado de tentativa, va a tener menos de 3 años, puede llegar, vamos a aclarar para los que después me pegan, puede llegar, no digo que se lo den, pero puede llegar a tener el beneficio de la suspensión condicional de la pena y ese es un beneficio por el cual usted se va para su casa. Tendrá que ir aquí, allá, acullá, cumplir esto desde su casa. Y ahí es la parte donde a mí como fiscal viejo, me rechina las disposiciones de este nuevo código. Si por el contrario, la suspensión condicional del proceso fuera para casos donde la pena mínima fuera inferior a los 6 meses, por ejemplo, capaz que yo estaba de acuerdo. Habría que analizarlo, a ver el código. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando realmente de un delito que amerita que la persona vuelva para su casa. Pero volver para la casa con lo que significa. Después los que me contradicen dicen, lo que pasa es que las cárceles son infiernos. Y bueno, y lo que yo digo es, las cárceles son infiernos porque se han hacinado por un crecimiento delincuencial en el país que en los últimos 30 años ha sido permanente y continuado. Entonces, si usted tiene enfermedades epidémicas que crecen, mi amigo, construya más hospitales, no hay otra. O tenga a mano mejor medicación o más médicos. ¿Hay que construir más cárceles? Hay que construir más cárceles. Hay que construir más cárceles porque... ¿Pero de qué sirve? O sea, con el sistema carcelario uruguayo, que siempre se habló de, bueno, la cárcel es para reeducar, para rehabilitar, para reinsertar a estos individuos en la sociedad, que me parece que los niveles de reincidencia son elevadísimos. ¿Por qué? Porque las cárceles uruguayas son un desastre. Pero aclaremos ahí el tanto. La Constitución de la República, nadie la lee bien. Vio como esos discursos había una famosa anécdota del rey desnudo, que como todo el mundo no se animaba a decir que el rey estaba desnudo, nadie lo decía hasta que un niño lo gritó y ahí todo el mundo parecería que se le aclaró la mente. Somos tan políticamente correctos los uruguayos, que eso es sinónimo hoy de una expresión de menosprecio. Bueno, somos tan políticamente correctos que no vemos cosas evidentes como es el artículo de la Constitución de la República de que hace referencia a la cárcel. Y dice que la cárcel, que no se aplicará la pena de muerte, que la cárcel no servirá para mortificar, en lo cual lamentablemente, sí, pero vamos a ver. Y dice, y sí solo para asegurar penados y condenados, o procesados y condenados, persiguiendo su rehabilitación. La cárcel, cuando la Constitución, y le recomiendo a los oyentes que vayan a la Constitución y lean, cuando dice que y sí solo para asegurar procesados y condenados, persiguiendo rehabilitación, se está refiriendo a la función final de la cárcel, que es asegurar, mantener adentro a personas que han sido sancionadas penalmente. Persiguiendo, cuando a usted le ponen como objetivo perseguir algo, no le están poniendo la obligación de hallarlo. Le están poniendo la obligación de perseguirlo. Es como la policía que persigue al delincuente. La obligación de hallarlo depende del azar. Así que la Constitución pide que se persiga la rehabilitación, no que se la obtenga, porque obtener la rehabilitación en cualquier parte del mundo es dificilísimo. Y si no, piense usted, cualquier persona llegada a la salud mental, psicólogo, psiquiatra o adláteres, le podrán decir que después que el tronco estuvo 21 años doblado, se hace muy difícil obtener que se enderece. Entonces,
La cárcel debe de perseguir la rehabilitación, pero que la obtenga, ese es un tema aparte. Hemos mentido mucho en los últimos años pidiéndole a la cárcel lo que no pudo hacer la sociedad, la familia, la escuela y quien sea, cuando la cárcel es justamente el lugar más difícil donde se puede trabajar una persona. Así que la finalidad de la cárcel es sancionar, lea la Constitución de la República, y perseguir la rehabilitación si se puede. Hay cárceles en el interior de la República que funcionan mucho mejor que las cárceles del sur, que son los grandes centros carcelarios que están hacinados y con dificultades de todo tipo. Ahora, tampoco sueñe con que esas cárceles en el interior de la República funcionan mejor por el trabajo que se realiza. Funcionan mejor también porque se selecciona quienes van a esas cárceles. Hay cárceles que tienen profesionales que han cometido delito y obviamente es, no imposible, pero es difícil de que un escribano lo ataque en la noche con un punzón carcelario para robarle de repente un celular. Nada es imposible, pero es más difícil. Entonces, la selección de los públicos, entre comillas, de cada cárcel hace muchas veces a que la cárcel ande mejor. Y a veces creemos que anda mejor porque ha habido toda una política, que las hay. Los institutos carcelarios tienen política de rehabilitación, pero venga con esas políticas de rehabilitación a trabajar con un rapiñero con 8 antecedentes, que si tiene 8 antecedentes es porque ha rapiñado 400 veces. Entonces, no mezclemos los tantos. Las cárceles es el gran problema del sistema judicial, porque la cárcel es el último lugar donde va el delincuente. Tiene que haber cárceles dignas, más cárceles y un sistema judicial que aplique sanciones y no meras expectativas. Entonces acá hay omisiones del Estado y hay omisiones del Poder Judicial. Yo diría del Estado sí, por el tema carcelario. Diría yo que no son omisiones, pero sí deseo que cambien de mentalidad los señores legisladores cuando generan estas normas tan benignas, y en lo que representa el Poder Judicial, con el cual yo estoy permanentemente departiendo, no puedo decir que sea una omisión del juez que me aplique una norma benigna, no es una omisión. En todo caso yo voy a discrepar con el juez, y discrepo y apelo y le discuto con el mismo énfasis que estoy hablando ahora con usted, y le digo, pero querido, ¿cómo vas a hacer? Pero está él en su potestad de hacerlo, porque alguien creó esta legislación que dijo que en el truco se podían cantar 65. Y en vez de tener todos esos choques y chisporroteos entre juez y fiscal, como señala usted, de que no se calle y que le hable, que no lo dudo porque lo conozco hace muchos años y que sé que es así, ¿por qué ese debate no se da con los legisladores, que son los responsables en definitiva? He visitado numerosos despachos de legisladores. ¿Y? Y a la prueba me remito. Pero déjeme, si tenemos un minuto, vamos al arquetípico de una ley de humo. No me esquive la respuesta, Subía. No, he hablado con los legisladores. Usted se caracteriza por no esquivar. Habló con los legisladores. Sí. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron los legisladores? Porque ahí está el meollo del asunto. Algunos me dicen que no tienen las mayorías como para poder obtener lo que yo les estoy proponiendo. Usted es un subordinado al presidente de la República. Las mayorías parlamentarias obedecen al partido de gobierno, al oficialismo. El presidente de la República. ¿No se lo planteó el presidente de la República? Al presidente de la República no se lo he planteado. ¿Por qué? Estoy en omisión. Bueno. Ahora cuando salga de acá me voy a replantear, pensarlo. No. Escúcheme, No me subestime tampoco. He entrado a despachos de legisladoras que cuando me han visto, y no voy a decir nombre porque vamos a la parte jocosa del programa, cuando me han visto se han persignado en nombre de la humanidad frente a mí, que parecería que fuera el arquetipo de la represión y el arquetipo de la sanción y el arquetipo de la persecución. Es decir, hay legisladores con los que no hago feeling, usted se imaginará, con los que no tengo, como dicen ahora, química. Y con los que he tenido más química les he planteado las barbaridades que se han hecho, y por eso quería ir a la ley arquetípica de la ley humo en la historia del Uruguay. Si me deja un minuto, se la explico. 19446, la ley que todos los partidos políticos, ya que usted habla justamente de consenso, se reunieron en la Torre Ejecutiva para que a los reincidentes se les hiciera cumplir toda la condena. Se reunieron en el 2016 todos los grupos políticos en Montevideo, era la filmación de los canales cuando entraban y cuando salían de la Torre Ejecutiva, haciendo declaraciones, pim pam pum. La ley sale con una, a mi juicio, deficiente redacción, pero en definitiva una redacción que decía algo así como: a los reincidentes por delitos más o menos graves
que cumplan toda la condena. Delitos más o menos graves. Y el hurto agravado. Y traemos un kilo de papa y si no hay, trae un yogur. No. Bueno, un día que soy un poco impreciso, usted también no me deja pasar una. Bueno, hurto agravado, rapiña, secuestro, extorsión, es decir, delitos sexuales, es decir, delitos más o menos pesados. Bueno, se pusieron de acuerdo todo el sistema político para que esa ley viera la luz. Es decir, el individuo es reincidente, comete esos delitos, no sale un día antes, que era lo que estábamos hablando, las benignidades. Yo se imagina que aplaudía con los pies, con las manos, gritaba como si hubiera sido un gol de un equipo que no sigo, porque yo no sigo ningún equipo, pero imagino usted utópicamente usted un gol. mancha. No es cierto, me lo han imputado, pero no es cierto. Ahora le cuento cuántas veces fui al estadio en mi vida. Yo gritaba de contento, pero luego leyendo la ley ya empecé a ver letra grande y letra chica. Es terrible. Había un artículo, el 19 de la ley, que estaba al final, por eso al principio ni lo leí, que decía justamente que esta ley continuará en vigencia en tanto no contradiga al nuevo Código de Proceso Penal. Y hete aquí, casualidad, que alguien ha interpretado, incluso tiene razón, lo acepto, se ha interpretado de que la ley contradice al nuevo Código de Proceso Penal porque es una ley más dura que lo que es el nuevo Código. Por lo tanto, cae. Cayó. Ya hay un tribunal de apelaciones. Entonces, creó el sistema político una ley que era arquetípica en el sentido de sancionar realmente a los pesados, que son los reincidentes. La ley no llegó a entrar casi en vigencia, porque usted sabe que cuando una ley procesal se sanciona, recién los que caen después que esa ley entró en vigencia se les aplica. Casi no tuvo aplicación porque pasaron menos de un año y la ley murió. Entonces, usted me pregunta, Subía, ¿usted ha hablado con el sistema político? Y yo lo que le digo es, cuando construyeron esa ley, a mí no me avisaron, porque en aquel momento, si me hubiera puesto a mirar con lupa, como debe de hacerse cuando se sanciona una ley, hubiera visto el artículo 19 y hubiera dicho, no, este artículo 19 no puede ser. Como el mismo grupo parlamentario que aprobó esa ley fue también el que aprobó el nuevo código. ¿Y cómo podemos entonces tener dos visiones tan diferentes del mismo grupo que, en el caso de la ley, a mi juicio, tuvo una estupenda intención, que era que los reincidentes cumplieran todo, y en el caso del nuevo código le da todos los changüí, que ya hemos hablado de algunos, para que la persona no cumpla. ¿Y los políticos se acordarían de la ley que votaron y que quedaba sin efecto a raíz del nuevo Código del Proceso Penal? En algún momento algún legislador habrá dicho, che, lo que hace ahora el doctor Subía, mirá que esta ley que está en el nuevo Código del Proceso Penal anula aquella que venía funcionando. ¿Alguien se habrá desayunado? Eso es una pregunta capciosa, es una pregunta irónica, o es una pregunta... Es una pregunta. Es una pregunta, y yo le digo que todo el sistema político tiene que haber estado absolutamente consciente, porque cuando se redactó el 19 ya estaba previsto que esa ley cayera. Entonces, ¿cómo construimos un sistema que a mi juicio era mucho más lógico y era el reincidente que esté la totalidad de la condena, si ya estábamos previendo de que eso? Entonces, habrá tiempo. Ahora le hago yo una respuesta a pregunta. ¿Habrá tiempos políticos para sancionar determinadas leyes y habrá tiempos políticos para sancionar otras determinadas leyes? Algo cambió, algo se modificó en muy poquito tiempo. Entonces, esa ley 19446, para lo que le gusta jugarle a la quiniela, ahí tienen varios números para jugarle, esa ley es el arquetipo, es el formato típico de lo que estoy diciendo de la estafa de etiquetas. La ley decía una cosa, pero tenía un articulito al final, disposiciones transitorias, que yo no leo las disposiciones transitorias en general. Bueno, esta ley dejará de estar en vigencia cuando contradiga el nuevo código. Y ya se sabía que lo iba a contradecir. Entonces, se legisló para algo que en realidad nunca vio la luz. Y yo creo que, si usted le pregunta a su audiencia, en términos generales, la gente está de acuerdo que al reincidente, el profesional, el que nos asola, generalmente el que se dedica a los delitos más graves, cumpla toda la condena. Yo me atrevo a jugarle en este momento una de las manos, no digo cuál, de que por mayoría absoluta la gente va a estar de acuerdo a que los reincidentes... Puede ser las dos manos, doctor. Por las dudas yo tengo que peinarme. Ya hay algunos que escriben con los pies. Le voy a hacer una pregunta. ¿Fue amenazado porque usted... es un hombre que no se calla nada, es muy mediático, como yo decía al comienzo de la entrevista, hay mucha gente que lo conoce por sus apariciones en los medios, siempre en la defensa de su rol como fiscal de la nación. ¿Fue amenazado de muerte? ¿En algún momento lo llamaron para decir, che, quédate quieto porque
te la vamos a dar, como le pasó a Gómez y como le ha pasado a otros integrantes del Poder Judicial. ¿Le pasó al doctor Subía? A mí me ha pasado en ese formato, pero me ha pasado en un formato que a mi juicio es más oscuro todavía. Y es que, ahora se lo voy a decir un poquito en clave, déjeme algún día ser un poquito difuminado al Justo responder. hoy, elija otro Escúcheme, lugar venimos hablando hace 30 minutos que venimos hablando fuerte, déjeme una. ¿Qué medio le da 30 minutos? No. Lo que le explico es, me enteré, a ver si me permite, ese giro idiomático. Dele, tranquilo. Me enteré por unos muchachos, generalmente que andan con unos colores azules, me enteré de que a un peso pesado, preso, lo llamaba otro peso pesado, no preso, y conversaban referente a mi destino, en el sentido de adelantarlo a ese destino que todos vamos a llegar algún día. Bueno, esa es peor, porque ahí no era solamente que te llamo para... sino que... Sí, sabe que están cocinando algo. Ahora, en directo me lo han dicho muchas veces, en los juzgados, a la salida de los juzgados, y las peores son las que se dicen en voz baja y con una sonrisa y muy tranquilo. Esas son las que uno dice, este no está gritando porque se puso loco. Y después acá en Maldonado tengo anécdotas muy jocosas o no tan jocosas para el día, de personas sometidas a procedimiento que rompieron vidrios, se me vinieron con vidrios encima, terminamos ensangrentados. Acá en Maldonado. Que la única buena que saqué de aquella, más allá de que tuve que tirar toda la ropa, porque era sangre por todos lados y no quería que me pasaran el luminol y tuviera manchas de sangre yo, la única buena fue que en aquel momento había una magistrado, cuyo nombre no le voy a decir, que era relativamente benigna con los delincuentes. Después de haber sido partícipe de ese el muchacho rompió el vidrio, se quebró la mano sacando una lasca de vidrio y se me vino arriba a tratar de darme con el vidrio. Nos trenzamos con él, a los 30 segundos apareció la policía, no nos podían despegar, estábamos pegaditos con cascola y eran 3 policías y no podían tampoco con el chico. Es una reflexión más de lo que genera la adrenalina cuando hay que reprimir a alguien. La magistrada miraba aquel evento un poquito de alguna distancia y yo no sé por qué, pero en los meses siguientes a mí me pareció percibir de que era un poquito más dura con aquellos casos que habíamos tenido. Es lamentablemente lo que enseña la experiencia. No le deseo a nadie las malas experiencias delictivas, pero a veces cuando uno está más cerca de la experiencia delictiva, tiene un poquito más de sensibilidad para entender lo que le está pasando en este momento a muchísima gente, y la muchísima gente no es solamente la que conocemos a nivel de las estadísticas, sino muchísima gente más que no conocemos a nivel de las estadísticas. Doctor, gracias por estar con nosotros este rato, por contestar todas las preguntas y por ser tan explícito y claro en sus respuestas, porque me parece que esto es lo que ayuda a que la gente comprenda, entienda, y muchas veces que de pronto capaz que tenemos una visión equivocada, que usted reoriente esa visión para que miremos las cosas en su justa medida. No tengo la verdad absoluta, pero sí tengo una sola convicción y es que no me maquillo. No me maquillo y no me voy a seguir maquillando, y la que me espera dentro de unos años espero que no se me adelante por esto de no andarme maquillando. Cuidado porque no vamos a entrar en otros detalles, pero no lo veo con ese perfil tan firme y... Bueno, nada. Hablamos de otras bromas que tienen que ver con el tema del maquillaje. No se maquilló acá tampoco en el canal, le vemos que le brilla la piel, pero gracias, doctor, de verdad. No, gracias a usted, muy buena la entrevista. Y pocas veces agradezco el tiempo real dedicado a una entrevista porque me quedé con pocas ganas. Hay mucho más para hablar en lo técnico, pero en los grandes pantallazos me quedé con pocas ganas de decir las cosas que habitualmente tengo que decir. Es mi obligación moral decir lo que pienso. Sí, señor. Me alegro que se haya sentido cómodo. Gracias a usted. Doctor Gustavo Subía, hablando sin pelos en la lengua en la mañana del 11. Pausa y volvemos.